Alguna vez nos hemos preguntado, creo, por qué un libro tan antiguo, tan grande y, a ver, a veces tan desconcertante como la Biblia, sigue teniendo este peso cultural tan enorme, ¿no? Sí, es una buena pregunta. El crítico Northrop Frye dijo algo así como que era ineludible. Exacto, ineludible. Incluso hoy, en una época que se dice secular, hay como una fascinación que no se va, ¿verdad? Atrae a creyentes y, bueno, también a escépticos. Totalmente. Tiene una especie de gravedad propia. Pues bien, hoy vamos a intentar entender un poquito mejor esto. Vamos a meternos en las ideas de un libro que justo trata de eso, Historia de la Biblia de John Barton. Ah, el libro de Barton. Sí, es un trabajo muy interesante porque busca contar justamente eso, la historia de la Biblia como texto. Esa es la idea. Nuestra misión aquí en esta charla no es entrar en debates de fe, para nada, sino más bien, usando la introducción de Barton como guía, desglosar por qué la Biblia es mucho más que un solo libro. Claro. Queremos ver su diversidad interna, que es increíble, su viaje larguísimo a través de los siglos, que es súper complicado, Uf, sí. y cómo distintas culturas, distintas personas la han leído. Captar esa complejidad y por qué sigue siendo tan central, al menos, en la cultura de Occidente. Me parece un excelente punto de partida. Bueno, entonces empecemos por algo que parece básico, pero que ya es como rompedor para mucha gente. Barton insiste mucho desde el inicio, hay que quitarnos la idea de la Biblia como un tomo único, coherente, no, como si fuera una novela escrita de principio a fin. Exacto. Y ese es quizá el primer concepto fuerte que Barton pone sobre la mesa. Nos dice, piensen en la Biblia no como un libro, sino más bien como Una biblioteca. Me gusta esa imagen. Sí, porque es una colección. Escritos muy diversos acumulados durante muchísimos siglos. Entender esto es clave para empezar. Y dentro de esa biblioteca, pues conviven géneros literarios súper distintos. A ver, ¿a qué te refieres con géneros distintos? Danos algunos ejemplos para que quede más claro. Pues mira, piensa en la variedad que hay ahí dentro. Tienes narrativas históricas, ¿no? Como los libros de Reyes, Crónicas, que cuentan la historia de Israel, claro, con su interpretación teológica. Ajá, Luego tienes códigos de leyes, súper detallados, como el Levítico o Deuteronomio. Tienes profecía, Isaías, Jeremías, que, ojo, no solo predicen el futuro, sino que critican su presente muy fuerte. entiendo. Hay poesía lírica, de una belleza increíble, como los Salmos, el Cantar de los Cantares. Y también está la literatura sapiencial, o sea, los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, que reflexionan sobre la vida, la moral, el sentido de todo. Claro, es como si entraras a una biblioteca de verdad y vieras estantes de historia, de leyes, de poesía, de filosofía, todo junto, pero no necesariamente escrito por la misma persona, ni para lo mismo. Justamente eso. Barton lo subraya mucho. Estos textos vienen de épocas muy diferentes. A veces hay siglos de distancia entre uno y otro. ¡Wow! Fueron escritos por autores distintos, claro, en contextos sociales, políticos, religiosos, muy, muy variados. Entonces, pues no podemos esperar que todos tengan la misma visión del mundo o de Dios, ¿entiendes? Claro, sería ilógico. De hecho, parte del enfoque histórico es reconocer que a veces hay tensiones, o debates internos, o ideas que van cambiando, evolucionando, de un texto a otro dentro de la misma Biblia. Y aquí tocamos un punto que puede ser sensible, ¿no? Que Barton, según entiendo, no le saca la vuelta. Dentro de toda esa diversidad, también hay cosas que, leídas hoy, pues suenan problemáticas, ¿cierto? Cierto, sí. Textos que reflejan valores, prácticas que hoy nos chocan. Muchísimo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, Barton es claro en esto. Junto a pasajes que inspiran amor, justicia, esperanza, que han movido a millones, pues hay otros que describen una violencia brutal, o visiones muy tribales, muy excluyentes, o actitudes patriarcales que hoy vemos como, bueno, inaceptables. Ya. Y el libro no busca esconder esto ni justificarlo fácil. Al contrario, parte de contar la historia de la Biblia es entender por qué están ahí esos textos.
qué papel jugaban en su momento, en su contexto original, Entiendo. y cómo se han interpretado, o a veces cómo se han ignorado a lo largo del tiempo. No se trata de censurar el pasado, sino de comprenderlo, históricamente. Entonces, comprender ese contexto histórico es vital, ¿no? ¿Cuál dirías que es el objetivo central de Barton al contar esta historia? ¿Qué busca lograr? El objetivo principal, lo dice en la introducción, es trazar como la biografía completa de la Biblia, como texto. La biografía de un texto. Suena interesante. Sí, lo es. Y eso implica varias cosas. Primero, investigar sus orígenes más antiguos, cómo se fueron juntando las colecciones de escritos que hoy llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Ajá. Segundo, estudiar cómo se copiaron, cómo se tradujeron, cómo se transmitieron esos textos por siglos, que es un proceso súper complejo, con muchas variantes textuales y demás. Me imagino. Y tercero, y esto es muy importante, analizar la historia de su recepción, de su interpretación. O sea, cómo diferentes comunidades en distintas épocas han leído, entendido y usado estos textos. Claro. No se trata solo de saber qué dice la Biblia, sino de reconstruir cómo llegó a decir eso y, sobre todo, cómo se ha leído y qué impacto ha tenido esa lectura en la historia. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, fascinante y a veces hasta conflictiva, ¿no? Las interpretaciones. Barton habla de que hay maneras muy distintas de acercarse a estos textos hoy. Sí, muchísimas. Y él presenta, digamos, como dos grandes enfoques que conviven, a menudo chocando. Por un lado están las lecturas que podríamos llamar fundamentalistas. ¿Qué caracteriza esa lectura? Bueno, es una etiqueta un poco compleja, pero generalmente se refiere a una forma de leer que tiende a ver la Biblia como un texto inspirado por Dios palabra por palabra, infalible, sin errores de ningún tipo, ni históricos, ni científicos, nada. Ya. Y que su interpretación debe ser lo más literal posible siempre que se pueda. Para esta visión, la Biblia es como un manual divino dictado directamente. Entiendo. Y en el otro lado del espectro, ¿qué hay? Pues está el enfoque que se conoce como histórico crítico. Este es el que domina en los estudios bíblicos académicos desde hace más de un siglo, diría yo. ¿Y cómo funciona ese? Este método analiza la Biblia como analizarías cualquier otro texto antiguo, como un documento histórico, producido por autores humanos en contextos específicos. Usa herramientas de la crítica literaria, la historia, la arqueología, la lingüística. Busca entender qué significaba el texto originalmente. En su tiempo, reconoce que tuvo un desarrollo complejo, que a veces hay distintas capas de edición dentro de un mismo libro. ¿Y Barton? ¿Dónde se para él en medio de estos dos enfoques? ¿Se inclina por alguno? Barton adopta una postura que busca ser, digamos, académicamente rigurosa. Objetiva. Más cercana al enfoque histórico crítico, pero sin faltarle el respeto a la fe, ¿sabes? Entiendo. Busca un equilibrio. Sí, reconoce explícitamente que para millones de judíos y cristianos, la Biblia es escritura sagrada. No busca tirar abajo la fe, pero sí estudiarla como un objeto histórico y literario fascinante. Ya. Su meta, dice él, es exponer lo que considera el consenso académico actual sobre los orígenes, la historia, el significado de los textos, presentando también donde hay debates razonables, donde no hay acuerdo total entre los expertos. Quiere ser como un guía honesto en un campo complejo. Tiene sentido. Y ojo, esta diversidad de lecturas no es solo entre académicos y creyentes, o entre liberales y conservadores. Para nada. Se da también entre y dentro de las propias tradiciones religiosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la tradición judía tiene su propia historia, milenaria, de interpretar el Tanaj, lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Su forma de leer, de debatir, de aplicar esos textos. Piensa en el Talmud, el Midrash. Es muy distinta de la perspectiva cristiana. Claro, porque la cristiana lo lee a la luz de Jesús y el Nuevo Testamento, ¿no? Exactamente. Y luego, dentro del cristianismo, la variedad es enorme. Sí, eso me imagino. Piensa en las diferencias entre, no sé, una iglesia pentecostal que enfatiza la experiencia directa del Espíritu y una lectura muy carismática, y una iglesia protestante histórica, luterana o calvinista, con una tradición teológica súper fuerte. Cierto. O piensa en la Iglesia Católica. Su manera de ver la Biblia ha cambiado mucho, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Ah, sí, un momento clave. Claro, a mediados del siglo XX.
Eso abrió la puerta a aceptar más los métodos histórico-críticos, aunque siempre dentro del marco de la tradición y el magisterio. Y bueno, las iglesias ortodoxas orientales también tienen sus propias tradiciones interpretativas, riquísimas. Hablabas antes de las tensiones internas dentro de la Biblia misma. Barton da ejemplos de eso. Recuerdo algo sobre Santiago y Pablo. Sí, ese es un ejemplo clásico, y seguro Barton lo usa para ilustrar esa diversidad interna. La epístola de Santiago pone un énfasis muy fuerte en la importancia de las obras, o sea, acciones concretas que demuestran que tienes fe. Ajá, la famosa frase, la fe sin obras está muerta. Esa misma. Y por otro lado, tienes las cartas de Pablo, sobre todo Romanos y Gálatas, que son famosas por su énfasis radical en la justificación por la fe sola, aparte de las obras de la ley. Ya. Y eso históricamente ha generado un debate tremendo, ¿no? Muchísimo. Piensa en la Reforma Protestante, por ejemplo. Fue uno de los puntos clave. Entonces, ¿son contradicciones que no se pueden resolver? ¿O cómo sugiere Barton que veamos estas diferencias tan marcadas? El enfoque histórico que propone Barton sugiere que, antes de gritar contradicción, hay que analizar con cuidado el contexto de cada autor. Ok, ¿A qué problemas concretos respondían Santiago y Pablo? ¿Usaban palabras como fe y obras exactamente igual? Quizás no. ¿podría ser? Es posible que estuvieran peleando contra problemas distintos, en comunidades distintas. A lo mejor Pablo luchaba contra un legalismo, gente que confiaba solo en cumplir la ley para salvarse. Ajá. Y quizás Santiago se dirigía a gente cuya fe era solo de cabeza, intelectual, pero no cambiaba sus vidas para nada. Entiendo, como dos caras de la misma moneda, quizá. Algo así. El libro seguramente argumenta que estas tensiones no son necesariamente errores, sino reflejos de diferentes énfasis pastorales o teológicos dentro del primer cristianismo. Requieren un análisis cuidadoso, con matices, no una armonización a la fuerza ni un rechazo simplón. Esto me lleva a pensar en otra cosa. ¿Cómo esta biblioteca tan compleja se ha metido en nuestra cultura, incluso fuera de la religión? Barton habla de alfabetización bíblica. ¿Qué es eso? Eso es muy interesante. Se refiere a cómo, sobre todo en la cultura occidental, estamos como empapados de lenguaje, historias, personajes, ideas que vienen de la Biblia. Muchas veces sin darnos cuenta. ¿Como un sustrato cultural? Exacto, como un subsuelo. Piensa en cuántas frases hechas usamos que vienen de la Biblia. Ser el guardián de mi hermano. De Génesis, sí. Tirar la primera piedra. Del Evangelio de Juan. Lavarse las manos. Pilatos en los Evangelios. El buen samaritano. La paciencia de Job. El hijo pródigo. La lista es larguísima. Es verdad, las usamos todo el tiempo sin pensar necesariamente de dónde vienen. Justo. Y no solo frases. Piensa en la literatura. Desde Dante, Milton, Shakespeare, hasta Dostoyevsky y García Márquez. Incluso autores de hoy. Las referencias, los personajes tipo, las tramas bíblicas están por todos lados. Cierto, y en el arte también, ¿no? Y de temas inagotable. Barton seguramente dice que, aunque no seas religioso, entender estas referencias es casi necesario para captar bien mucho del arte y la literatura occidental. Es parte de nuestro código cultural. ¿Y este estudio histórico que propone Barton, qué relevancia tiene más allá de entender la Biblia en sí o la cultura occidental? ¿Nos ayuda a entender otras cosas? Yo creo que sí. Si lo vemos en perspectiva, el enfoque de Barton tiene implicaciones más amplias. Estudiar la historia de cómo se formó la Biblia nos ayuda a entender procesos más generales. Por ejemplo, cómo se construyen los cánones. ¿Los cánones? ¿Te refieres a la lista de libros oficiales? El Antiguo Testamento protestante sigue ese canon hebreo. Pero el católico incluye algunos libros más, los deuterocanónicos, que vienen de la traducción griega la Septuaginta. Ya. Esas diferencias no son poca cosa. Reflejan historias y teologías distintas. Entiendo. O sea que estudiar la historia del canon bíblico nos da como una ventana para ver cómo las comunidades definen quiénes son y qué autoridad tienen a través de los textos. Precisamente. Y también nos ayuda a entender cómo los textos adquieren autoridad y cómo esa autoridad se negocia, se reinterpreta con el tiempo. La Biblia no se ha leído siempre igual. No, claro que no. Cada étocra, cada comunidad, la lee con sus propias gafas. Culturales, filosóficas, científicas. Ver cómo han cambiado las interpretaciones, por ejemplo, sobre la creación, el papel de la mujer, la esclavitud, nos enseña mucho sobre esa relación dinámica entre el texto y sus lectores. Es un caso de estudio increíble sobre la vida social de los textos.
Bueno, entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos explorado, basándonos en la introducción de Barton, ¿con qué ideas principales deberíamos quedarnos? La primera, me parece, es dejar atrás la idea del libro único y homogéneo. Sin duda, la idea de la Biblia como biblioteca, diversa, acumulada por siglos, es fundamental. Eso nos obliga a leerla con más cuidado, viendo el contexto de cada libro. Y estar abiertos a encontrar tensiones, diversidad, en lugar de buscar una armonía forzada. Y también la importancia enorme del enfoque histórico, para entender no solo lo que dice, sino el proceso de cómo se formó, se transmitió y se interpretó todo este conjunto. Correcto. La perspectiva histórica que defiende Barton nos permite entender cómo esta colección llegó a ser tan influyente y por qué sigue generando tanto estudio y debate. Nos ayuda a apreciar su complejidad de forma más matizada, Ajá. yendo más allá de lecturas puramente dogmáticas o, al revés, de rechazos basados en no entenderla bien. Nos invita a relacionarnos con el texto de forma más informada, reconociendo su poder cultural y espiritual, pero también su naturaleza histórica y humana. Es una visión que me parece puede ser muy valiosa tanto para creyentes como para no creyentes interesados en la cultura, en la historia. Yo creo que sí. Para los creyentes, puede darles una comprensión más profunda, más adulta, de sus propias escrituras. Para los no creyentes, ofrece claves esenciales para entender la historia, el arte, la literatura, el pensamiento occidental. Y para todos, creo, es un ejercicio fascinante de cómo la humanidad ha lidiado con textos antiguos y complejos a lo largo del tiempo. Muy interesante. Y esto nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? Algo para pensar. El enfoque de Barton, al insistir tanto en la historia de la Biblia, su formación, su transmisión, su interpretación, plantea una pregunta que va más allá de la Biblia misma. ¿Cuál sería? ¿Cómo cambia nuestra relación con cualquier texto que consideramos importante? Ya sea, no sé, la Constitución, el Corán, las obras de Platón, una novela fundacional. ¿Cómo cambia cuando entendemos a fondo no solo lo que dice, sino también la historia de cómo llegó a existir? ¿Y cómo ha sido leído, debatido, usado por otros antes que nosotros? ¿Qué le añade esa conciencia histórica a nuestra propia lectura? Es una pregunta sobre la autoridad de los textos, sobre la tradición y sobre nuestro propio lugar como intérpretes hoy. Algo para seguirle dando vueltas, ¿no?